hay una promesa que, a riesgo de ser un poquito pesado con vosotros, quiero volver a recordarla en esta mañana. Las últimas 2 ocasiones que me he dirigido a vosotros desde aquí, os he estado mencionando esta promesa grandiosa de Romanos 8, 28 y 29. ¿Recordáis alguno de vosotros esa promesa? ¿Sí? Es increíble. Dice Pablo que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice que sabemos, podemos tener la seguridad, la confianza. No os tiene que quedar ningún tipo de duda de que todas las cosas van a ayudar para bien a aquellos que le aman. Todas las cosas les van a ayudar para bien a aquellos que le aman, a aquellos que se han comprometido con ese llamado de ser conforme a su Hijo, conforme a Jesús. Y esta promesa es tremenda, pero se puede confundir. Y ya lo dijimos en una ocasión. Podemos pensar que Dios nos está prometiendo una vida feliz todo el tiempo aquí en la tierra. Podemos pensar que Dios nos está prometiendo que ninguna cosa mala nos va a acontecer mientras estemos aquí. Y eso no es lo que Pablo está mencionando. Pablo dice que van a suceder cosas malas. La creación gime. Y aún nosotros también gemimos, dice unos versículos anteriores. Y padecemos todo tipo de tribulaciones, dice Pablo. O sea que Pablo está con la mente muy fresca, muy clara, muy lúcida, sabe que un cristiano va a pasar por tribulación, por dificultades, pero ¿sabes lo que dice Pablo? Que si tú amas al Señor, todas esas cosas van a ser utilizadas para formarte y para transformarte. Todas las cosas que te sucedan en algún momento de tu vida, cuando las mires, van a tener sentido, van a estar conectadas y el resultado va a ser un propósito benéfico. Algo bueno. ¿Has podido ver esto en tu vida? Situaciones de tu pasado que dices, qué desgraciadito soy. Madre mía, lo que he pasado. Y de pronto, años después, dices, gracias a Dios por lo que me sucedió allí, en esa época. Recuerdo una etapa en la que estaba relacionándome con una chica cristiana que no era de nuestra iglesia. Nos llevábamos muy bien, nos abríamos el corazón el uno al otro. No nos posicionamos emocionalmente, todo era muy espiritual, muy puro, hermanos, pero empezamos a sentir que había algo que nos atraía el uno del otro. Y recuerdo en un evento en el que nos reuníamos a nivel general con otras iglesias, hablamos antes de una reunión, la última reunión de ese congreso, y dijimos, luego al final tenemos que hablar acerca de lo nuestro. Y yo dije, ¡guau! Este es el momento. Me ha llegado el rema de Dios. Me ha llegado la hora de Dios, ¿no? Y algo sucedió. Me llamó mi pastor y me dijo que tenía que hacerle un favor. Tenía que, durante la reunión, coger mi coche, ir a buscar a una persona y llevarle urgentemente a otro sitio. Dije, bueno, digo, no, señor, ¿cómo es posible? Yo he quedado con esta chica para hablar después de la reunión. Digo, bueno, calculé el tiempo, dije, me da tiempo a ir corriendo y volver. Pues no me dio tiempo. Hubo un montón de imprevistos que me hicieron llegar muy tarde, finalizada la reunión, y por supuesto la chica se había ido a su lugar. Nunca más volvimos a hablar, ni de ese tema ni de otro, fíjate. Y yo dije, ¿el diablo mentiroso? ¿Esto no es bueno? Y claro, ahora mirándolo con perspectiva y sabiendo que esa chica se casó 2 veces, se alejó del Señor, yo dije, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor. Todas las cosas tienen un propósito benéfico. Y pensando en esto, ¿cuál debería ser la actitud, la reacción que debería surgir, que debería brotar de un corazón de un hijo de Dios? ¿No sería gratitud? ¿No sería agradecimiento? ¿No sería decir, gracias, Señor, que tu vida, que mi vida está bajo tu control, que tú eres soberano, que nada se escapa, que las casualidades no existen, todo sucede por una causa, Señor? Gloria a Dios, deberíamos agradecerlo y alabarlo todo el tiempo. Sin embargo, lo que yo me encuentro en mi propia vida y en la vida de muchas personas con las que yo me relaciono, que a pesar de que conocen esta promesa y otras tantas, lo que predomina en sus vidas no es precisamente agradecimiento. Y quiero hablar acerca del agradecimiento. Quiero hablar acerca de ello y me gustaría que me acompañarais a Lucas capítulo 17 y voy a tomar este pasaje como base para hablar del arte de ser agradecidos. Creo que es un arte que hay que cultivarlo, que hay que practicarlo,
Y creo que hay que hacerlo, no solo porque el Señor lo dice, sino porque hay una serie de beneficios implícitos que necesitamos nosotros. Vamos a ver este pasaje de Lucas 17, que es muy conocido, y vamos a hablar sobre este tema. Lucas 17, 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Qué historia más tremenda. Muy conocida, pero a ver si podemos verla de una manera que nos pueda ayudar en nuestras vidas en esta mañana. Hemos leído en el pasaje que Jesús se dirige a Jerusalén y se encuentra con 10 hombres, 10 leprosos, en la frontera entre Samaria y Galilea. Era un grupo de hombres mixto, 9 judíos, un samaritano, y todos ellos se pararon de lejos cuando vieron a Jesús. ¿Cuál es la razón por la que se pararon de lejos? Bueno, cuando uno analiza un poco el contexto histórico de este pasaje, la mentalidad de la época acerca de personas que sufrían esta enfermedad como la lepra, se da cuenta por qué se pararon de lejos. Y es porque, según la ley, un leproso no podía entrar en contacto con una persona que estuviera sana. Debía vivir aislada, debía vivir fuera de la ciudad. Había un lugar acotado para este tipo de personas, y allí ellos se dejaban morir mientras se descomponían sus cuerpos. Y además, si alguno se atrevía a salir de esa zona acotada para ellos, debía hacerlo con una especie de campanilla, que en realidad era un cencerro, tipo el que llevan las ovejas o las vacas o las cabras. ¿Y para qué debían llevar un cencerro colgando estos pobres hombres? Pues para advertir a los que estaban sanos de su presencia. Y cuando alguien se encontraba con un leproso, aunque fuera a cierta distancia, debía, por ley, gritar bien alto: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para advertir a otros de la presencia de un leproso y salir corriendo a sus casas, en el mejor de los casos, o coger piedras y tirárselas al leproso para quitarle de en medio. Esa es la situación que tenían los leprosos en esa época. Y sin embargo se acercan a Jesús, aunque sea de lejos, y Jesús no los evita. Jesús no grita: ¡inmundo! Jesús no sale corriendo a buscar un lugar seguro. Jesús les da una palabra a estas personas. Y les dice: id y mostraos a los sacerdotes. Y ellos sabían qué significaba eso. Levítico capítulo 14, versículo 1 nos habla un poco de cómo se debía tratar el tema de la lepra. Y cuando uno tenía lepra debía ir a un sacerdote para que evaluara la enfermedad, y si era lepra, él le decretaba el encierro, el aislamiento. Pero si el leproso se había sanado, el sacerdote también lo tenía que certificar para que las personas volvieran a su vida normal, a su vida cotidiana. Así que los leprosos saben que Jesús les está diciendo: id a los sacerdotes para que vuestra vida vuelva a ser la que era antes. Y me encanta la reacción de estos 10 leprosos. Veo algunas cosas que tenían en común estos leprosos, algunas semejanzas que son realmente llamativas e inspiradoras para mi vida. Por ejemplo, veo que todos estos leprosos tenían la misma enfermedad, la lepra. Y la lepra hoy en día se cura. Pero la lepra en aquella época no se curaba, era una enfermedad mortal. Estabas desahuciado, sí o sí. Los 10 estaban en esa misma posición. Ahora, los 10 también tenían algo en común, y es que los 10 habían oído acerca de Jesús. Y lo que habían oído acerca de Jesús también podemos intuirlo. Y es que Jesús era un hombre misericordioso. Un hombre que no echaba fuera a aquel que venía a él.
Y por eso se atrevieron a salir de la zona de la que no podían salir. Y por eso se atrevieron a gritarle, porque los 10 le gritaron pidiendo misericordia. Los 10 clamaron a Jesús. Y eso es algo muy, muy bueno. Los 10 no solamente clamaron y se acercaron, sino que los 10 creyeron por la palabra. Los 10 creyeron sin ver. Jesús les dijo, id a los sacerdotes, y eso sabían ellos lo que significaba. Vais a ser sanos. Y aunque aún no habían experimentado la sanidad, los 10 se lo creyeron. Como aquel centurión del que estudiamos, que Jesús le dijo, ve, tu hijo está sano, no va a morir. Y aún quedaban horas para que él pudiera llegar, pero él salió en dirección a su casa con la convicción y la certeza de que Jesús, por su palabra, le había sanado. Bueno, estos 10 leprosos tenían una fe muy interesante. Muy interesante. Y los 10 fueron sanados mientras salieron de camino a buscar a los sacerdotes. Los 10 vieron mientras caminaban cómo su piel que se caía a trozos, de pronto rejuvenecía, se convertía en una piel como la de un bebé. Los 10 observaron este mismo milagro. Y hasta aquí las semejanzas. Hasta aquí lo que les une a estos 10 leprosos. Pero ¿sabes? Hay algo que les diferencia. Solo uno postergó su visita al sacerdote para regresar a Jesús, postrarse de rodillas, clamar en público, diciendo, gracias, gracias. Solo uno se mostró agradecido. No digo que los otros 9 no estuvieran agradecidos, pero hay una diferencia entre estar agradecido y ser agradecido. Hay una diferencia. Tú puedes estar agradecido por algo, pero el que es agradecido verbaliza aquello que está valorando y que agradece. Solo uno volvió y agradeció públicamente a Jesús. Versículo 15. Uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora, me llama la atención la actitud de este samaritano que hace esta expresión pública de agradecimiento, pero también me llama la atención las palabras que Jesús dice a continuación. Versículo 17. Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Es que no ha habido nadie que volviese de ellos para dar gloria a Dios, para agradecer a Dios, sino este extranjero. Son palabras de sorpresa, de asombro e incluso de lamento de Jesús. ¿Cómo es posible que 9 de 10 sufran de ingratitud? ¿Cómo es posible que 1 de 10 sea el único que venga aquí a agradecer? ¿Cómo es posible? Lo lamenta, se sorprende. Jesús lo hace en esta historia, pero creo que Jesús se sigue asombrando, se sigue lamentando hoy en día de ver que solo el 10% de los que reciben sus beneficios, sus bendiciones, son capaces de verbalizar el agradecimiento a Dios. Creo que esto sigue sucediendo hoy. Mateo capítulo 5, versículo 45, un pasaje que habla de la gracia común de Dios, la gracia general que Dios derrama para la humanidad. Es un pasaje muy conocido. Él dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace descender la lluvia sobre justos e injustos. ¿Sabe lo que significa esa frase? Dios está derramando bendiciones sobre toda la humanidad a diario, constantemente. ¿Y cuántos son los que se dirigen a Él y dicen, gracias? ¿Cuántos? Pues probablemente solo un 10%. Así que la Biblia nos dice que las bendiciones son generalizadas, pero la gratitud no. Así como en esta historia, 10 recibieron bendiciones, pero la gratitud solo la mostró 1, lamentablemente hoy en día sucede algo parecido cuando miramos a nuestro alrededor. Todos son bendecidos por Jesús, solo un 10% se vuelve a Él. Y ¿sabes? Jesús dice, qué pena que solo uno haya venido. Qué pena que solo este samaritano haya venido.
agradecerme. ¿Por qué? Porque el agradecimiento tiene una serie de bendiciones especiales para nuestra vida. En este samaritano lo tuvo. Cuando él vino y se postró públicamente y agradeció a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Lo vemos en el versículo 17 también. Dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que a este hombre su fe le había sanado, pero ahora, al volver a agradecer a Jesús, su fe también le había salvado. ¿Y qué de aquellos 9? No podemos decir lo mismo. Esa recompensa especial no la pudieron obtener aquellos 9 leprosos que habían sido sanados físicamente. ¿Ves? Jesús dice, qué pena, por eso me asombra y lamento que no todos hayan venido a mí, porque no han podido recibir este premio especial. Pero también se lamenta porque la ingratitud también tiene sus efectos. La ingratitud también tiene sus efectos. De hecho, la Biblia nos muestra que la ingratitud es la fuente principal de toda clase de intenciones insanas, de toda clase de inclinaciones perversas en nosotros. La base, la raíz, está en la ingratitud. Fíjate, vamos a leer Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 es un pasaje que a mí me encanta porque describe cómo es una sociedad sin Dios. Describe cómo es la radiografía de las personas que deciden darle la espalda a Dios. Y mira, nos dice lo siguiente. Voy a leer algunos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente, que me parece muy interesante. Romanos 1:20, pues dice, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, gracia común, gracia general, Dios haciendo salir su sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Dice, por medio de todo lo que Dios hizo, la gente puede ver las cualidades invisibles de Dios. Puede ver que hay un Dios que sustenta al mundo. Puede ver que hay un poder que es eterno, que no se marchita. Y su naturaleza divina. Pueden tener la seguridad, la gente mirando a la creación, de que hay un Dios. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Versículo 21. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios, ni darle gracias. Está expresando exactamente lo mismo de esta historia de los 10 leprosos. Todos recibieron la bendición de Dios, todos recibieron una serie de beneficios generales, pero muchos no quisieron venir a postrarse ante Dios y reconocerle, ni darle gracias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fíjate, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Comenzaron a afirmar que son sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. O sea, fíjate, lo que llevó el hecho de no adorar a Dios, de no darle gracias, lo que se produce es una distorsión insana en los pensamientos, en las emociones de las personas. ¿Y en qué se tradujo? Se produjo una desconexión de la humanidad con Dios. Empezaron a dar la espalda a Dios. Empezaron incluso a creerse que ellos mismos eran Dios. Y se hicieron sabios en sus razonamientos. Y al final del camino se dieron cuenta que eran necios. Empezaron a no solo creerse ellos Dios, no necesito de un Dios superior, eso es una creencia irracional, sino que empezaron a hacer de los demás dioses. Fíjate hasta dónde lleva el hecho de no darle el lugar a Dios, el hecho de no agradecerle a Dios. Se produce una inclinación insana en relación con Dios. Y no solo la gente se hace Dios, no solo la gente toma a los individuos como dioses, sino que algunos incluso van más lejos y convierten a los animales en dioses también. Por no darle gracias. Por no adorarle, por no reconocer que Él está detrás de todo lo bueno, de todo don perfecto que viene a nuestras vidas. Hubo un entenebrecimiento. Y claro, cuando dejas a Dios a un lado, eso no es lo peor que te puede pasar, lo que acabo de describir, sino lo peor viene a continuación. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas
viles y degradantes entre sí. Esta es la segunda consecuencia y por eso Jesús lamenta la falta de agradecimiento, porque tiene unos efectos tremendos. No solo te desconecta de Dios, sino que una vez desconectado de Dios, te desconectas de tu prójimo. ¿Y qué haces con él, con tu prójimo? Cosas degradantes, dice aquí. Cosas que dañan a los demás. Y no lo vamos a leer, pero si lees en tu casa lo que viene a continuación del capítulo 1, hay una lista de maldades sorprendentes. Desviaciones y depravaciones sexuales. Por no adorar a Dios y darle gracias. Ser ingrato, ser desleal, ser conflictivo, sin afecto natural. ¿Saben lo que significa sin afecto natural en la Biblia? Padres que le dan la espalda a sus hijos. Padres que ya no tienen ningún afecto por sus hijos, que no cubren sus necesidades, no solo materiales ni físicas, sino también las emocionales y espirituales. Hijos rebeldes, sigue diciéndolo ahí. Implacables, homicidas. Por no dar gracias, terminan incluso quitándole la vida a sus semejantes. Por eso entiendes que Jesús se lamentara tanto cuando vio que de los 10 solo uno había venido a dar gracias. Porque la actitud de ser agradecidos tiene premio, pero ser desagradecido, ser ingrato, tiene unos efectos devastadores para nuestra mente, para nuestra alma, para nuestros comportamientos. Hay emociones tan dañinas en nosotros y ¿sabes cuál es una de las bases? No somos agradecidos con Dios. Así que es importante cultivar la gratitud. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto ser agradecidos? ¿Por qué las cosas tienen que empeorar mucho antes de que tú levantes tu mirada al cielo y digas gracias? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Déjame mencionar rápidamente tres cosas que yo he identificado en mi propia vida y que quizás alguna de ellas las estés sufriendo tú en este momento. La primera cosa por la que creo que nos cuesta tanto ser agradecidos es porque alimentamos un enfoque inadecuado. Alimentamos un enfoque de vida que no es el más correcto. ¿Cuál es ese enfoque? Enfocarme en lo que no tengo. Enfocarme en lo que quisiera tener. Enfocarme en lo que me falta. Cuando yo vivo constantemente en esa línea, claro, no voy a ser agradecido, voy a ser desagradecido. Estaba leyendo una historia sobre el rico insensato. ¿Os acordáis del rico insensato? Un hombre que había acabado el año con superávit. Había conseguido una grandísima cosecha, grandes beneficios, gran productividad. Y se para antes de planificar el año siguiente y lejos de decir, oh, gracias al cielo por que me ha ido tan bien a nivel empresarial. ¿Sabe lo que hace? Dice, ¿qué haré? ¿Qué haré con lo que he tenido? He producido tanto y es que me doy cuenta que no tengo donde guardar más mis frutos. Yo había hecho una planificación, tengo unos graneros bastante grandes, pero es que como me ha ido tan bien, ahora me falta sitio. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah, ya sé lo que haré. Voy a ampliar mis graneros para que me quepa más. Oye, perdona, si vas a tener más de lo que necesitas hasta que te mueras, ¿has pensado en dar gracias? ¿Has pensado en compartir algo de la abundancia que tienes? No tengo suficientes graneros para meterlo todo. Esa es la mentalidad, la filosofía, un enfoque inadecuado de vida. Y por eso a este hombre nunca se le pasó por la cabeza dar gracias. Por esa razón. Y a veces puede sucedernos esto a nosotros. Tenemos una vida bastante aceptable, llamémosle, y sin embargo, el pensamiento diario que hay en nuestra mente, ¿sabes cuál es? Ay, si tan solo tuviera esto, sería realmente más feliz, más agradecido. ¿Te ha pasado a ti alguna vez esto? Te miras al espejo, ¡ay, si no tuviera esos granos! ¿Algún joven se siente identificado con esto? Daría gracias si no tuviera este grano. Si pudiera bajar unos kilos, entonces estaría realmente agradecido. Si tuviera una novia, realmente estaría agradecido. La tienes y si nos casáramos, entonces sí, estaría agradecido. Ay, si tuviera un hijo, sí que podría estar feliz y agradecido. Te viene el hijo, si se pudiera el hijo de casa, estaría agradecido. Es un enfoque de vida muy negativo. Nunca
puedo pararme a valorar lo que tengo. Siempre me enfoco en lo que no tengo, en lo que quisiera tener. Parece que lo bueno siempre está muy lejos de mí, ¿verdad? Es un enfoque inadecuado. Segunda razón por la que nos cuesta ser agradecidos. Yo le llamo presunción. Presunción. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues a veces creemos que lo que hemos obtenido es algo que nos merecemos. Pues claro que lo debería tener. Pensamos eso, que lo que tengo es porque me lo he ganado y lo doy por sentado. E incluso pienso que el mundo me debe lo que yo estoy obteniendo a día de hoy, por lo que yo he hecho, por lo que yo soy. Y esa presunción también es un ladrón del agradecimiento. Recuerdo la escena de David y Nabal. David, cuando estuvo huyendo del rey Saúl, pues en una época se refugió con los filisteos, pero en otra época, en la parte final de ese exilio, se fue a un desierto llamado Engadi, y para ganarse la vida juntamente con sus valientes, decidió proteger los rebaños de los ganaderos. Enormes multitudes de ganado que estaban en una zona en la que corrían cierto riesgo, porque en aquella época, en ese desierto, había depredadores y además había ladrones. Entonces David se dedicó a proteger los rebaños de esos ganaderos, y a final de año o a final de cierto tiempo, él pedía algo a cambio de los servicios que había prestado, y envió a 2 de sus valientes a casa de Nabal, este hombre que se traduce su nombre como insensato, que era esposo de Abigail, y le envió a estos jóvenes y le dijo: oye, mi siervo David ha estado cuidando de día, de noche, tus ganados, no te ha faltado ninguna de tus ovejas, que tienes miles y miles y miles de ovejas. ¿Podrías darnos algo para el mantenimiento, para el sustento? ¿Podrías apoyarnos con algo de lo que tienes? Y llega Nabal y dice: no te voy a dar nada, ni una gota de leche de mis ovejas. ¿Por qué te voy a dar yo a ti algo? Oye, porque hemos estado cuidando a la intemperie tu ganado y protegiéndolo. Nada, eso no, eso es lo mínimo que podríais hacer ante una persona como yo. No se detiene ni un minuto a dar gracias por el servicio prestado. Y a veces puede pasarnos a nosotros también esto, creernos merecedores de todo lo que tenemos. ¿Has visto a gente así? ¿Has visto a gente así? Yo recuerdo una vez que me invitaron a un palco de un estadio de fútbol a ver un partido de estos de gran nivel. No sé si has ido alguna vez a un palco de estos, pero es una pasada, porque te sientas allí en una vitrina, puedes ver el campo, tienes ahí televisiones que te repiten las jugadas por si te las has perdido, y hay un montón de gente sirviéndote, y nada más llegar te dan la bienvenida, te ubican en un sitio, ¿quiere usted tomar algo? Te dan una hoja, pone menú para la primera parte, menú para la segunda parte. Dice, bueno, ¿pero esto qué es? Y todas cosas exquisitas, riquísimas. Bueno, yo no sé si vi el partido, pero me puse bravo. Y estaba yo allí como en una nube diciendo: madre mía, yo esto jamás me lo podría permitir. Esto es algo inmerecido, esto es algo que, pues nada, a disfrutar. Pues oye, muchísimas gracias, guau, tal, bebida, tal. No le falta hielo, está un poco caliente, me da igual, pero si yo no he pagado por esto, ¿qué voy a yo a exigir, no? Ahora, en otros lugares había gente que sí había pagado anualmente por tener ese lugar. Y su actitud no era de agradecimiento, de soy deudor de todo esto. Era de exigencia. Oye, que me pongas un poquito de hielo, que está caliente, joder, ¿qué estáis pensando? Oye, que está un poco frío este canapé. Oye, ¿me podrías traer una salsa? Están ahí como en un plan exigente. Y eso es a veces lo que es la presunción, creer que lo que tienes es lo que te mereces, y entonces no eres capaz de valorar nada de lo que te está sucediendo. Y hay una tercera cuestión que también tenemos que analizar y que nos puede llevar a la ingratitud, y es la comparación. La comparación. Hay otra historia que me gusta mucho, que es la parábola de los obreros de la viña. No sé si recuerdas que nos cuenta Jesús que había una serie de obreros que en la mañana bien temprano se iban a la plaza del pueblo para ver si alguien les contrataba para trabajar. Salían de sus casas bien temprano para ver si alguien les daba trabajo en aquel día y pudieran llevarse un denario a casa para poder cubrir los gastos, para sostener y proveer a su familia. Y nos dice la Biblia que vino un hombre a primera hora de la mañana y cogió y contrató a un grupo de obreros.
Imagina a esos obreros diciendo, toma, hoy sí voy a llevar un denario a casa. Toma, qué afortunado soy, qué bueno, hoy trabajo, no como estos que se han quedado ahí en la plaza y nadie les ha contratado para trabajar. Ahora, ¿qué sucede? Nos dice la Biblia que el hombre vino otra vez a diferentes horas y contrató más obreros a lo largo del día. Y al finalizar la jornada, quiso pagarles uno a uno y comenzó a pagar a los que menos horas habían trabajado. ¿Recuerdas esa historia? Y les pagó a todos lo mismo. ¿Sabes quiénes estaban agradecidos? Los primeros, no todos. Ya no estaban agradecidos los que habían empezado a trabajar desde las primeras horas. ¿Y sabes por qué no pudieron agradecer ese día a Dios o a su dueño, a su Señor, el hecho de haber tenido trabajo y llevarse provisión a casa? ¿Sabes por qué? Porque dejaron de contar sus bendiciones, empezaron a contar las bendiciones de otros. Empezaron a mirar lo bien que le iba a ellos y en esa comparación, en ese agravio comparativo, ellos quedaron, bajo su juicio, mal parados. Y se atrevieron no solo a no agradecer, sino a recriminarle al Señor. Es injusto lo que estás haciendo. Ellos han trabajado menos y les pagan lo mismo que a nosotros. No podemos permitir esto. No nos gusta esto. Y el Señor dice, oye, perdona, ¿el dueño de todo esto quién es? Oye, que cuando yo te contraté hicimos un acuerdo. Te dije toda la jornada laboral por un denario. ¿Qué me estás recriminando? ¿Qué me estás recriminando? Y ese es un punto que nos lleva a la ingratitud y a padecer efectos como los que hemos visto en Romanos 1. El dejar de ver lo mucho que tenemos porque estamos empezando a ver lo que tienen otros, las bendiciones que Dios le está dando a otras personas. Y eso paralizante. Así que, hermanos, tenemos que desarraigar de nosotros la ingratitud porque tiene efectos devastadores. Tenemos que ver a Jesús lamentándose por aquellos que son ingratos y entendiendo que se lamenta porque la situación de un corazón desagradecido no es nada halagüeña. Y tenemos que empezar a cultivar un corazón agradecido. ¿Amén? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos cultivar un corazón agradecido? Y con esto quiero dirigirme hacia el final. En primer lugar, necesitamos entender que la Biblia nos dice que los cristianos debemos ser agradecidos, que es una especie de mandato, es un imperativo, es la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dad gracias en todo. En todo. ¿Por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es su voluntad. Si tú eres hijo de Dios, si tú amas al Señor, si quieres ver cómo todas las cosas te van a ayudar para bien, te van a formar y te van a transformar, dedícate a dar más gracias de las que dedicas a desagradecer o a ser un ingrato. Es la voluntad de Dios en toda circunstancia. Y Colosenses, Pablo nos dice algo parecido, pero usa otro término, en Efesios, sí. Dice, dando siempre gracias por todo. Así que no solo en toda circunstancia, en todo momento en el que te encuentres, sino por todo también, por todo, por lo bueno y por lo menos bueno, por lo que me ha dado Dios y por lo que me ha dejado de dar o no me ha dado. Entonces, es algo que tenemos que afirmarlo en nuestra mente. Es la voluntad de Dios ser agradecido. Tengo que dar gracias en todo momento, por todas las cosas, por todas. Y a veces sí, es verdad que es difícil dar gracias por un mal que nos esté aconteciendo. Lo hablaba en otra predicación hace unas semanas. Es difícil decir, oye, gracias por el cáncer que me ha tocado. No es muy sensato pensar así. Pero ¿cómo puedes dar gracias por algo que no es en sí mismo bueno? Pensar, gracias porque no hay casualidades. Dios, tú permites que llegue a mi vida cualquier cosa para producir un bien en mi vida y en los que están a mi alrededor. De esa manera tú puedes dar gracias por todo. Y no solamente dice dar gracias en todo y por todo, sino fíjate lo que dice Colosenses, que las acciones de gracias, las expresiones de gratitud deben ser abundantes. Abundantes. Desde que te levantas hasta que te acuestas. La mayoría de las palabras que salgan por tu boca, que sean de agradecimiento, dice la palabra. De hecho, cuando vienes al culto, ¿cuántos han entrado por sus atrios con acción de gracias? ¿Cuántos se van a ir diciendo gracias?
abundando en gracias, en acciones de gracias. Eso es lo que dice la Biblia. De manera constante, de manera abundante. No te olvides de ser agradecido. Ahora, ¿por qué tenemos que ser agradecidos? ¿Por qué se empeña tanto Dios en que seamos agradecidos? Mira, es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Pero en primer lugar, por un sentido de justicia. La respuesta de la gratitud es la respuesta más lógica, más justa, ante un Dios bondadoso y misericordioso. ¿No te parece? ¿No te parece razonable que un Dios que da y da y da, no solo a sus hijos, sino a todas sus criaturas, ¿no te parece lógico y razonable y justo que te vuelvas y digas gracias por el aire que respiro, gracias por el sol que me calienta, gracias por el frío, gracias por el agua que puedo beber, gracias por la ropa que he visto? ¿No crees que es razonable, que es justo? Pero en segundo lugar, como digo, Dios quiere que tú des gracias, que te lo tomes como un mandamiento, como la voluntad de Dios para tu vida. Porque es algo que te beneficia a ti. Si tú eres capaz de vivir a partir de hoy un estilo de vida en el que vas buscando causas por las que agradecer a Dios, eso te va a beneficiar a ti, ¿sabes? A nivel biológico, hay una parte de nuestro cerebro que le llaman el SAR. No sé si habéis oído alguna vez hablar del sistema de activación reticular, no sé si habéis ascendente. Esa parte del cerebro está en el tallo del encéfalo. ¿Y sabes en qué consiste esa parte del cerebro? En registrar aquellas cosas en las que tú te estás enfocando, aquellas cosas en las que tú deseas. ¿Y sabes lo que hace el cerebro? Toma nota y te las va mostrando en el día a día. Lo que desea tu corazón es lo que te muestra tu mente. Son como una especie de cookies. ¿Sabéis lo que son las cookies en Internet? Tú entras en una página y lo primero que hace es decir aceptar cookies. Tú dices que sí. Y si has entrado en el marca, por ejemplo, cuando abras cualquier otra página que no tiene nada que ver con el marca, el sistema ha tomado nota de cuáles son las cosas que te interesan a ti, cuáles son las publicaciones que has leído. Y en cualquier página donde tú te encuentres te las va a ir mostrando, porque ha detectado que es algo que te interesa a ti. El otro día estaba buscando unas zapatillas para comprarle a mi hija y entré en varias tiendas de zapatillas. Bueno, estaba leyendo un portal de noticias y de pronto me aparecen allí imágenes de zapatillas. Bueno, pues eso lo hace el cerebro también. Sistema de activación reticular ascendente. Así que si tú a partir de hoy decides, voy a dar gracias por todo, voy a dar gracias en todo y no lo voy a hacer de manera escasa, sino de manera abundante, ¿sabes qué va a pasar? ¡Oh, sorpresa! Vas a empezar a ver un montón de cosas por las que dar gracias. No te va a dar tiempo de quejarte. La ingratitud va a desaparecer, se va a difuminar sin que te esfuerces mucho. Dile a tu cerebro, oye, enfócate en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo. Quiero agradecer todo el tiempo en vez de afanarme tanto. ¿Sabes qué? Vas a ver una multitud de cosas por las que agradecer. Te va a decir tu mujer, vamos a comprar. No, espera, que no tengo tiempo, que tengo que agradecer un montón de cosas aquí. Tampoco exageremos. A las compras siempre hay que ir, hermanos. Si quieres que te vaya bien. Es increíble, pero necesitamos darle lugar a esto. Jesús siempre estaba en esa tesitura. Jesús nunca asumió las bendiciones que recibía como algo automático, algo merecido, y era Dios. Jesús siempre le debemos dar gracias por todo, en todo y de manera abundante. Fíjate algunos ejemplos. Juan, capítulo 6, versículo 11. Está comiendo con sus discípulos y con una multitud. Lo vimos la semana pasada, en la palabra que nos compartía el pastor Marcos. Dice que cogió aquellos panes y ¿qué hizo Jesús? Dio gracias. Dio gracias. No dio por hecho de que ese pan debía estar ahí. Que ese pan era lo mínimo que él había merecido después de una jornada larga de conferencias ante una multitud. Levantó y dijo, gracias por este pan. Gracias por estos peces. Fíjate, Juan capítulo 11, 41. Antes de que resucite su amigo Lázaro, Jesús está orando y da gracias. Gracias te doy por haberme oído. Jesús no da por hecho de, pues a ver, eres Dios, yo soy Dios, pues es normal que las oraciones sean respondidas. Pues por supuesto que sí. No, él se para y dice, gracias
por haberme oído. ¿Cuántas veces te paras tú a decir gracias porque mis oraciones no caen en saco roto? Gracias por las respuestas a mi oración. Honestamente, ¿a qué le dedicas tú más tiempo? ¿A pedir o a dar gracias? Jesús no daba por hecho que la bendición de ser respondido era algo automático y algo que merecía, algo que por supuesto, sino se paraba, se detenía y daba las gracias. Mateo 11:25, otro pasaje muy interesante. Vienen los 12 de esa misión evangelística donde visitaban a las ovejas perdidas de Israel, las predicaban las buenas noticias, oraban por los enfermos y sanaban, echaban fuera demonios, y después de esa etapa, de ese viaje, vienen contentos diciendo: madre mía, Señor, hemos visto cómo la gente se sanaba, hemos visto cómo los demonios se quedaban, no tenían poder contra nosotros. Y llega Jesús y agradece y dice: oh Padre, yo te doy gracias por haberle revelado estas cosas a estos niños, a estos ingenuos, a estos que no son sabios de este mundo. Gracias. No solo se alegra Jesús por lo que recibe Él, se alegra también por lo que reciben otros. Jesús es un ejemplo de gratitud, de agradecimiento. Así que necesitamos esa gratitud, ese agradecimiento. Ahora, ¿cómo puedo dar gracias? ¿Qué debo hacer? Déjame terminar con 3 cositas prácticas que puedes hacer y que yo he estado practicando en este último tiempo y que me han ayudado a ser más agradecido. 3 cositas. La primera yo la llamo el aprender a detenernos. Aprender a detenernos, a pararnos. Aprender a estar quietos para poder detectar las bondades de Dios. Dame una diapositiva más, por favor, 2 más. Para que veamos el pasaje. Fijaos en este pasaje de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Es un pasaje muy conocido que habla de la oración. Y a mí me ha estado hablando muchísimo en este tiempo este pasaje. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, más tú que quieres ser agradecido, más tú que quieres vivir una vida diferente a la de los desagradecidos, a los ingratos. Dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, lo primero, tienes que aprender a pararte para conectar con Dios, para conectar con la bondad de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Aquí hay 3 claves, 3 directrices muy interesantes. En primer lugar, entra en tu aposento. Tiene que ser algo privado. Tienes que tener el hábito de cada día poder tener un tiempo a solas. Tú, ahí, cerrado en tu habitación, en tu aposento. Puede ser literal, en tu habitación, o puede ser en un lugar donde tú estés solo. Tienes que ser capaz de practicar la oración privada, la oración individual. Yo creo en la oración congregacional. Creo que es muy importante los cultos de oración, los ayunos congregacionales, pero ¿sabes qué? Nunca deberíamos sustituir la oración congregacional por la privada. Nunca. Porque entonces no vas a mostrar el mismo nivel de gratitud que si tú te encierras en tu aposento alto, en tu habitación. Si conviertes la relación con Dios en un acto íntimo, privado, es fundamental. Si no, va a haber cosas que te vas a perder. Lo segundo, no solo debe ser un acto privado, un acto íntimo. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Sí, para que no te vean, pero también para algo más. Para eliminar las distracciones. Para eliminar los ruidos. Porque a veces las distracciones nos impiden ver lo mucho que Dios nos ha dado. Nos impide ver la bondad de Dios. Así que tienes que ser capaz de apartarte y eliminar distracciones. Cierra la puerta de aquellas cosas que vienen a tu mente, de aquellas ideas, de aquellas voces, de aquellos ruidos. Tienes que buscar cultivar la serenidad, la calma, la quietud, el silencio. Tienes que practicar esto. ¿Para qué?
para conectar con tu Padre, que está en los cielos. Y no dice para conectar con tu Dios, que es juez justo en los cielos. Dice para conectar con tu Padre. Y esto es muy significativo. Porque cuando tú eres capaz de aislarte, de eliminar las distracciones y los ruidos, y enfocarte y mirar hacia arriba, puedes ser consciente de que tienes un Padre celestial que se preocupa de todas tus necesidades, que provee para todas las cosas que tú vas a ir necesitando en el futuro. Vas a ser consciente de ese Padre que es perdonador. Vas a ser consciente de ese Padre que va a cubrir todo. Y en ese momento, después de pararte, de haber conseguido dejar a un lado el estrés y el activismo, vas a estar dispuesto o preparado para hacer lo segundo que hay que hacer, que es elaborar una lista. Elaborar una lista con las bendiciones, porque ahí es cuando vas a ser capaz de ver las bendiciones. No vas a poder ver las bendiciones mientras estás haciendo un montón de cosas, mientras estás agitado, estresado. Párate, convierte tu relación personal en algo privado, elimina distracciones, conecta con la paternidad de Dios y entonces ahora verás, vas a ver una lista de bendiciones, vas a ser capaz de conectar con unas cosas, las cosas que Dios hace por ti y va a ser algo tremendo. Y en cualquier circunstancia, te puede ir muy mal, puedes estar en Egipto, puedes estar en un desierto, pero si practicas el apartarte y meditar en la bondad de Dios, no te van a faltar causas de agradecimiento en tu lista. ¿Os acordáis de José, que hablé de él también, de cómo le fue rematadamente mal durante muchos años de su vida? Y cómo luego él llegó a decir, ¡wow! Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó todo para bien. ¿Sabes cómo llegó ahí José? Porque se detuvo en varios momentos de su peregrinaje para pensar en Dios y crear una lista de bendiciones en su vida. ¿Y cómo sabemos eso? Antes de que viera el propósito de Dios cumplido en su vida, ¿saben lo que hizo José? Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. ¿Y sabes por qué se llaman Manasés y Efraín? Porque él le puso esos nombres. ¿Y saben lo que significan esos nombres? Increíble. Fíjate, Manasés significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Y repito, esta experiencia que está relatada en Génesis capítulo 41, versículos 50 y 51, no es una experiencia que tuvo José después de ver todo el bien que Dios iba a hacer con su vida a pesar del mal, sino ya desde antes a su primer hijo le pone Manasés, y que simboliza básicamente gracias por mi pasado. Gracias por haber sanado mi pasado. Gracias por haber estado presente en mi pasado. Eso es lo que significa Manasés. Y luego tuvo a Efraín. ¿Saben lo que significa Efraín? Fructífero, pero significa, según el pasaje, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y todavía no había visto todo el bien que Dios tenía pensado para él. Pero ya se había detenido para meditar y crear su propia lista de cosas buenas que Dios le había dado a él. Y le llamó a sus hijos con nombres que están asociados a acción de gracias a Dios. Gracias por mi pasado, ven para acá a comer. Gracias por mi presente, por todas las cosas buenas que me están sucediendo. Ven ya a la mesa, que se enfría la comida. Así se llamaban sus hijos. Gracias por mi pasado, gracias por mi presente. Tremendo. No es de extrañar que luego el hombre viera todo el bien que Dios tenía pensado para él, porque cultivaba la meditación y la gratitud. El apóstol Pablo, ¿qué podemos decir de él? El hombre más agradecido del Nuevo Testamento. Más de 18 declaraciones de agradecimiento en sus escritos, 13 epístolas. Agradece por todo tipo de cosas, agradece por el amor de Dios, por el don inefable que es Jesucristo, por su salvación, por su perdón, por su llamamiento. Pero ¿cómo me llamó a mí a ser apóstol habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador y perseguidor? Está totalmente fascinado. Ve tantas cosas por las que agradecer, incluso agradece por personas, por colaboradores. ¿Tú has visto la parte final de sus epístolas? Son todo una serie de saludos y de agradecimientos para un montón de personas que las menciona por nombre. Pablo es un hombre que no se detiene tanto a lamentar su situación presente, sino se detiene para agradecer, para hacer una lista de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Y por eso
Pablo es un hombre lleno de gozo, lleno de felicidad, porque es un hombre agradecido. Por eso es un hombre que conecta con Dios profundamente, por eso es un hombre que conecta con los demás, porque vive una vida de agradecimiento. Así que comienza a hacer listas de agradecimiento. Si José pudo agradecer a Dios en Egipto cuando aún no había sido restaurado completamente, si Pablo es capaz de agradecer a Dios por estar en prisión, si Jesús dio gracias al Padre cuando iba directo a la cruz, ¿no podemos nosotros también hacer alguna lista de cosas por las que agradecer? Comienza, por favor, a partir de hoy, a escribir 3 cosas en un cuaderno por las que das gracias a Dios. Y cada día sigue ampliando la lista, ampliándola. Guía a tu cerebro a enfocarse en aquellas cosas que debes agradecer. Hazlo. Y por último, y con esto termino, da gracias también en los momentos más críticos, en el día malo también, da gracias. Lo hizo Jesús, fíjate, lo leemos cada mes cuando celebramos la Cena del Señor, 1 Corintios 11, pero a mí me fascina. Dice, Pablo está hablando de lo que hizo Jesús, le encargó a él que nos enseñara el celebrar los símbolos del pan y del vino, pero fíjate, cuando menciona la historia de la última cena, dice, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado, dice otra versión, ¿qué hizo? Dio gracias. Dio gracias. No sé, en una misma frase, traicionado, entregado para llevarle a la muerte injustamente, y gracias como que no parece compatibilizar mucho, ¿no crees? Hay gente que dice, ¿cómo voy a dar gracias si me van a entregar? ¿Cómo voy a dar gracias si me van a traicionar? No es el momento para dar gracias, ¿sabes? Dice la Biblia que sí, que des gracias en todo tiempo, incluso en el día malo. Y eso va a cambiar tu perspectiva. Leí una historia de un hombre que llegó a un pastor y le dijo, pastor, estoy realmente enfadado, la vida es insoportable. Vivo con 8 personas más en casa y esto no es vida. Estamos ahí todos juntos todo el día, ¿qué puedo hacer? ¿Y sabe lo que dijo el pastor? Dice, compra una cabra y llévatela a vivir a tu casa. Y después de una semana vienes. Llegó el hombre después de una semana y dice, es insoportable lo que apesta esta cabra, pastor. ¡Qué asco de cabra! ¿Pero cómo es posible? Madre mía, no, vaya semana más dura que no sé qué. Y le dice el pastor, pues deshazte de la cabra y dentro de una semana vuelves. Y cuando vino de pronto, el pastor le ve de lejos y venía radiante, venía feliz. Y dice, ¿qué tal? Dice, oh, la vida es hermosa. Qué bueno que no hay ninguna cabra en casa y que solamente estamos 8 personas compartiendo el mismo lugar. ¿Te das cuenta? Cómo muchas veces no es que cambie mi circunstancia, sino que cambie mi perspectiva de las cosas. Este hombre resultaba que la vida era insoportable por compartir la vivienda, pero le cambió la perspectiva y de pronto la vida era maravillosa por lo mismo que antes se había quejado. Y ese es el efecto que produce el agradecimiento en nuestra vida. Eres capaz de ver lo precioso que hay en ti y a tu alrededor. Y por eso Jesús, cuando sana a los 10 leprosos, y solo uno viene agradeciendo, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que esta gente no se haya dado cuenta del gran beneficio, la gran bendición que acaban de recibir? ¿Cómo es posible que no hayan venido y hayan mostrado agradecimiento? ¿Cómo es posible que solo uno? ¿Cómo es posible que solo uno de 10, que solo el 10% tenga esta disposición? ¿Cómo es posible? Y lo lamentó y le preocupó, porque la ingratitud tiene efectos devastadores. Quiero animarte, hermano y hermana, quiero animarme a que seamos de ese 10% que regresa a Jesús cada día y le ovaciona en público y le da gracias. Quiero animarte a que expreses la gratitud por la cantidad de beneficios y bendiciones que recibes de parte de Dios. Tendrá unos efectos maravillosos para tu vida y de cara a enfrentar este nuevo curso. ¿Amén? ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y voy a pedir que me apoyen con...
Cierra tus ojos unos instantes antes de cerrar este tiempo. Decíamos antes que Jesús nunca asumió sus bendiciones, las bendiciones que recibía, como algo que mereciera, como algo automático, como algo que era de cajón, sino que se encargó de agradecer constantemente todo lo que tenía. Y si Jesús hizo esto, es porque considera que es un buen ejemplo que debemos seguir. Considera que cuando nosotros, en vez de preocuparnos tanto, decidimos orar en acción de gracias, eso es algo que va a traer un efecto positivo a nuestra vida. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Eleva tus oraciones. Agradece cada día lo mucho que Él te ha dado. Y podrás vivir con más paz, con más alegría en un mundo como este. No te enfoques en las bendiciones que otros reciben. Enfócate en las bendiciones que tú tienes. Dale gracias, dale gracias. Tómate unos instantes para darle gracias. Dale gracias a Dios y piensa en personas a las que les vas a agradecer después de esta reunión lo bueno que han hecho por ti. Recuerda, no es lo mismo estar agradecido que ser agradecido. A veces estamos agradecidos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero no nos hemos tomado el tiempo para verbalizar ese agradecimiento. Es un tiempo de ser agradecidos. Aleluya. Gracias, Jesús, gracias.